El ascenso hacia el Cerro Gris comenzó como cualquier otra exploración urbana, risas nerviosas, apuestas tontas y la emoción de grabar algo que pudiera volverse viral. Mateo llevaba la cámara principal colgada al cuello, Tomás, una linterna de alta potencia y una mochila con baterías extra, Valentina, su celular grabando en vertical, por si algo pasa, como ella misma decía medio en broma. Desde el estacionamiento abandonado donde dejaron el auto, el hospital apenas se distinguía entre los árboles, una silueta rectangular recortada contra el cielo nublado de San Martín de los Andes. El Hospital San Lázaro de Monteluz aparecía a medida que subían el sendero cubierto de raíces. De cerca, la estructura imponía más de lo que imaginaban. Las paredes, que alguna vez fueron blancas, ahora estaban teñidas de manchas verdosas y negras. Las ventanas rotas parecían cuencas vacías. El viento silbaba entre los marcos metálicos como si atravesara una flauta desafinada. No había luz alguna en kilómetros a la redonda, salvo la que ellos mismos llevaban. Grabando, murmuró Mateo, ajustando el enfoque. Estamos a punto de entrar al hospital abandonado más famoso del sur. Tomás hizo un gesto exagerado con la mano, intentando parecer relajado. Cerrado en 1986. Incendio misterioso. Pacientes trasladados de urgencia. Documentos perdidos. Lo típico. Valentina no sonrió. Se había quedado mirando la parte más alta del edificio, el tercer piso. Había algo en la forma en que las sombras se acumulaban allí que le provocaba una sensación incómoda, como si ese sector absorbiera más oscuridad que el resto. Rodearon la entrada principal, que estaba tapiada con tablones gruesos. En la parte trasera, la puerta de emergencias permanecía entreabierta, torcida sobre sus bisagras oxidadas. Al empujarla, el sonido del metal arrastrándose por el suelo resonó en el interior con una profundidad antinatural. El eco tardó demasiado en apagarse. Adentro, el olor era penetrante. Humedad, polvo, yeso viejo, y algo más, algo que recordaba vagamente a medicamentos vencidos. El aire parecía estancado, pesado, como si llevara décadas sin circular. Las linternas iluminaron un pasillo largo, flanqueado por puertas numeradas y carteles de áreas médicas que aún colgaban inclinados. En el suelo había carpetas abiertas, hojas clínicas dispersas, guantes quirúrgicos endurecidos por el tiempo. Mateo se agachó y levantó un expediente. El papel crujió al desplegarse. Fecha, octubre de 1984, leyó en voz alta. Diagnóstico, ilegible. Tomás apuntó la linterna hacia el techo. Los tubos fluorescentes colgaban rotos, y algunos cables se balanceaban suavemente pese a que no había corriente. El silencio era casi total, pero no absoluto. Había un murmullo lejano, indefinido, que podría ser viento filtrándose por grietas, o algo moviéndose fuera del alcance de la luz. Avanzaron con cautela. Cada paso levantaba una pequeña nube de polvo. A medida que se internaban en el pasillo, el edificio parecía cambiar. No físicamente, sino en atmósfera. La temperatura descendió de forma perceptible. El aliento comenzó a hacerse visible frente a sus bocas. ¿Sienten eso?, preguntó Valentina en voz baja. Nadie respondió, pero los tres lo sentían. El frío no era uniforme, estaba concentrado en ciertos puntos, como si atravesaran zonas donde el aire se hubiera congelado en el tiempo. Llegaron a la sala de espera. Las sillas metálicas estaban alineadas contra la pared, algunas volcadas, otras en posición perfecta, como si alguien las hubiera ordenado recientemente. En el mostrador de recepción aún descansaba un teléfono fijo cubierto de polvo. Mateo, en un impulso casi automático, levantó el auricular. El sonido del tono muerto no apareció. En su lugar, escuchó una respiración. Lenta. Irregular. Sostuvo el auricular un segundo más, intentando convencerse de que era interferencia. Luego lo dejó caer con un golpe seco. No hay línea, dijo, pero su voz sonó menos firme de lo habitual. Tomás intentó bromear, pero el comentario murió antes de salirle completo. Un ruido seco resonó desde el fondo del pasillo que conducía a las escaleras. No fue un crujido de madera ni el caer de algún objeto ligero. Fue algo más pesado. Como si algo hubiera sido arrastrado unos centímetros. Los tres giraron al mismo tiempo.
Las linternas iluminaron la escalera principal. Los escalones estaban cubiertos de polvo, excepto por una zona en el centro donde la superficie parecía ligeramente alterada, como si algo o alguien hubiera pasado recientemente. «No puede haber nadie acá», susurró Valentina, más para convencerse que para afirmar algo. Mateo dio el primer paso hacia la escalera. El eco de su pisada subió en espiral por el hueco central y regresó multiplicado. Tomás lo siguió. Valentina fue la última. A mitad de la subida, el aire se volvió más frío. No era una brisa. Era un cambio abrupto, localizado. Al llegar al primer piso, encontraron el cartel oxidado que indicaba Psiquiatría ala norte. La puerta que conducía a ese sector estaba entreabierta. Desde el interior, un sonido débil comenzó a hacerse perceptible. Un tintineo intermitente, como el timbre de enfermería presionado con insistencia en alguna habitación lejana. Los tres intercambiaron miradas. Nadie habló, pero todos entendieron lo mismo: el edificio no estaba tan vacío como parecía. Y mientras permanecían inmóviles, tratando de identificar la dirección exacta del sonido, algo cambió en el ambiente. No fue un ruido. Fue una sensación. Como si, en algún punto oscuro del hospital, algo hubiera notado su presencia. Y ahora estuviera atento. La puerta terminó de abrirse con una lentitud insoportable, dejando al descubierto un pasillo completamente oscuro. El haz de las linternas apenas lograba penetrar unos metros antes de diluirse en la negrura. La respiración que habían escuchado dentro de la habitación 312 ahora provenía de afuera, desplazándose lentamente por el corredor, como si algo caminara sin prisa. Tomás salió primero, intentando mantener la compostura. Mateo lo siguió con la cámara levantada, aunque la imagen en la pantalla mostraba interferencias breves, líneas que cruzaban el cuadro sin explicación. Valentina fue la última en abandonar la habitación. Antes de cerrar la puerta, miró una vez más las paredes acolchadas. Las marcas de conteo parecían más profundas, como si alguien las hubiese repasado recientemente. En el pasillo no había nadie. Pero el ambiente había cambiado. El aire estaba más frío que antes y había un olor metálico más intenso. No era el óxido común del abandono, era un aroma más denso, difícil de identificar. La luz de la linterna de Mateo recorrió el suelo y se detuvo en algo que ninguno de los tres había notado al llegar: marcas recientes sobre el polvo. No eran huellas definidas, sino líneas irregulares que atravesaban el pasillo hacia las escaleras. El timbre volvió a sonar. Esta vez fue más fuerte. No parecía provenir de una habitación en particular, sino de todas al mismo tiempo. El sonido rebotó contra las paredes y vibró en el pecho de los tres. Valentina sintió que el corazón le latía demasiado rápido. «Esto ya no es normal», murmuró. Tomás intentó restarle importancia, pero su voz traicionaba tensión. «Debe haber algún sistema viejo con batería, algo automático». Mientras hablaba, una de las puertas del fondo se cerró de golpe. Ninguno la había tocado. El estruendo resonó en todo el ala norte. Mateo giró la cámara hacia el fondo del pasillo justo cuando otra puerta comenzó a moverse lentamente, oscilando sobre sus bisagras con un chirrido agudo. No había corriente de aire. El movimiento era constante, deliberado. Entonces lo escucharon. Pasos. No eran rápidos. No eran pesados. Eran pasos arrastrados. Lentos. Acompañados por una respiración irregular. La linterna de Tomás iluminó el extremo del corredor. Por una fracción de segundo, algo cruzó el haz de luz. Una figura delgada. Demasiado alta. Con la cabeza inclinada hacia un lado en un ángulo antinatural. Desapareció detrás de la esquina que conducía a la escalera superior. Los tres se quedaron inmóviles. ¿Lo vieron?, susurró Mateo. Valentina asintió sin hablar. Tomás no respondió. Estaba mirando fijamente hacia la esquina, como si esperara que aquello regresara. El timbre dejó de sonar abruptamente. Y en ese silencio absoluto, desde el piso superior, se escuchó algo nuevo. Un golpe seco. Luego otro. Y después un arrastre pesado,
como si algo estuviera moviéndose justo encima de ellos. El tercer piso. El golpe en el tercer piso no fue aislado. Se repitió, esta vez más fuerte, como si algo pesado hubiera sido arrojado contra el suelo. El polvo del techo cayó en pequeñas partículas sobre sus cabezas. Ninguno habló durante varios segundos. Solo se miraron, intentando decidir sin decirlo en voz alta si realmente iban a subir. Tomás fue el primero en moverse hacia la escalera. «Ya estamos acá», dijo en voz baja. «Si nos vamos ahora, no vamos a poder dormir pensando que era eso». Mateo no respondió. Ajustó la cámara y comenzó a grabar de nuevo, aunque la pantalla seguía mostrando pequeñas interferencias que no coincidían con ningún fallo lógico. Valentina dudó un instante, pero finalmente lo siguió. Cada escalón crujía bajo su peso, amplificando el sonido en el hueco central del edificio. A mitad de camino hacia el tercer piso, el aire volvió a cambiar. No solo estaba frío, era un frío que se concentraba en el pecho y dificultaba la respiración. La sensación de estar siendo observados era más intensa, casi física. Al llegar arriba, el pasillo era más estrecho que el del segundo piso. Las paredes estaban cubiertas de pintura descascarada y manchas oscuras que parecían haberse filtrado desde el interior mismo del concreto. No había carteles visibles, pero algunas puertas tenían pequeñas placas arrancadas, dejando solo los tornillos oxidados. El sonido volvió. Un arrastre. Lento. Venía desde el fondo. La linterna de Tomás iluminó el extremo del pasillo justo cuando algo se movió fuera del alcance de la luz. No fue una sombra proyectada por ellos. Fue una forma independiente, que desapareció detrás de una puerta entreabierta. «Está ahí», susurró Valentina. Caminaron con pasos cautelosos hasta esa puerta. La madera estaba hinchada por la humedad. Mateo se adelantó y la empujó suavemente. La habitación parecía una antigua sala de aislamiento. No había ventanas. Solo una cama metálica fija al suelo y una pequeña mesa volcada. En la pared opuesta, casi imperceptible, había una inscripción más grande que las que habían visto antes. «No nos trasladaron». Las letras estaban talladas profundamente en el concreto. Tomás dio un paso hacia el interior. En ese instante, la puerta se cerró de golpe. Valentina gritó. Mateo se lanzó contra la madera, pero ésta no cedía. No parecía trabada por un mecanismo, era como si algo del otro lado la sostuviera. «Tomás», gritó Mateo, golpeando con el hombro. Desde dentro no llegó respuesta inmediata. Solo un sonido. Un golpe seco. Después otro. Como si algo impactara contra las paredes. Valentina retrocedió unos pasos, mirando alrededor del pasillo. La temperatura había descendido aún más. El aire salía de su boca en pequeñas nubes blancas. De repente, la cámara de Mateo comenzó a emitir un zumbido fuerte. La imagen se distorsionó por completo y, durante un segundo, mostró el interior de la habitación. Pero no como estaba antes. En la pantalla se veía a Tomás de pie, inmóvil, mirando hacia una esquina vacía. Frente a él había algo. Una figura extremadamente delgada, con los brazos demasiado largos, inclinada hacia adelante como si estudiara su rostro. Mateo levantó la vista hacia la puerta cerrada. Desde el interior llegó un último golpe. Y después silencio absoluto. La puerta se abrió lentamente por sí sola. La habitación estaba vacía. Tomás ya no estaba. No había ventanas, ni otra salida. Solo la cama fija al suelo y las paredes marcadas. Y en el centro del cuarto, sobre el polvo intacto, había nuevas marcas de arrastre que no estaban allí segundos antes. El silencio que quedó después de que la puerta se abriera fue más aterrador que cualquier ruido anterior. Mateo entró primero, con la cámara apuntando en todas direcciones, como si el lente pudiera encontrar algo que sus ojos no veían. Valentina lo siguió con pasos cortos, temblorosos. «Tomás», susurró ella. No hubo respuesta. La habitación no tenía salida alternativa. No había ventanas, no había trampillas, no había nada más que la cama anclada al piso y las paredes marcadas. El polvo en el suelo estaba intacto,
salvo por las líneas recientes que atravesaban el centro del cuarto hasta detenerse justo frente a la pared del fondo. Mateo se acercó lentamente a esa pared. Las letras talladas parecían más profundas ahora. No nos trasladaron. Debajo, algo nuevo. Una línea más. Como una marca de conteo recién hecha. Valentina retrocedió. No, no puede ser. El aire dentro de la habitación se volvió insoportablemente frío. La cámara comenzó a vibrar en las manos de Mateo. En la pantalla apareció estática, y entre las distorsiones se formaron imágenes intermitentes. Siluetas. Rostros pálidos. Cuerpos inmóviles alineados contra las paredes, como si el cuarto estuviera lleno. Pero a simple vista seguía vacío. Entonces lo escucharon. Un susurro. No provenía de un punto específico. Parecía salir de las paredes mismas. Uno más. Valentina gritó y salió al pasillo. Mateo la siguió sin dejar de grabar. El corredor del tercer piso ya no se veía igual. Las puertas estaban abiertas. Todas. Y desde el interior de cada habitación parecía filtrarse una oscuridad más espesa que antes. El timbre de enfermería comenzó a sonar otra vez. Esta vez no era intermitente. Era continuo. Ensordecedor. Las luces de las linternas se empezaron a fallar al mismo tiempo. El haz se acortaba, como si la batería se drenara de golpe. Mateo intentó correr hacia la escalera, pero el pasillo parecía más largo. Mucho más largo de lo que recordaba. «Por acá», gritó Valentina. Doblaron la esquina y se encontraron nuevamente frente a la habitación 312. No tenía sentido. La escalera estaba en dirección contraria. El timbre seguía sonando. Las puertas comenzaron a cerrarse una por una con golpes secos, avanzando hacia ellos como una reacción en cadena. Cada golpe retumbaba en el pecho. Mateo giró la cámara hacia el final del pasillo. La figura estaba allí. Alta. Demasiado delgada. Con la cabeza inclinada en un ángulo imposible. Sus brazos colgaban casi hasta el suelo. No caminaba, se desplazaba con un movimiento irregular, arrastrándose sin flexionar las piernas. La imagen en la pantalla mostraba algo distinto. Mostraba a varias figuras detrás de esa primera forma. Decenas. Inmóviles. Observando. Valentina comenzó a llorar. No salimos de acá. La figura avanzó. El timbre se detuvo de golpe. El silencio fue absoluto. La linterna de Mateo se apagó. En la oscuridad total, sintió algo frío envolverle el brazo. No era una mano firme, era una presión múltiple, como si muchas manos lo tocaran al mismo tiempo. La cámara cayó al suelo, pero siguió grabando. En la grabación final, la única que se recuperó días después cuando la policía encontró el equipo abandonado en el estacionamiento al pie del cerro, se escucha la respiración acelerada de Mateo. Se escucha a Valentina gritar su nombre. Luego, un susurro colectivo. No nos trasladaron. Un golpe. Silencio. La imagen se estabiliza unos segundos apuntando hacia el pasillo vacío del tercer piso. No hay cuerpos. No hay sangre. No hay señales de lucha. Solo el cartel oxidado colgando torcido. Y en la pared frente a la habitación 312, donde antes no había nada, se distinguen 3 nuevas marcas verticales talladas profundamente en el concreto. Si llegaste hasta acá, quiero que te detengas un segundo y pienses en algo. El Hospital San Lázaro de Monteluz sigue ahí. No fue demolido. No fue restaurado. No fue investigado oficialmente más allá de un informe superficial que nunca se hizo público. Y lo más inquietante, nadie pudo explicar cómo la cámara apareció en el estacionamiento si, según el registro policial, el auto seguía cerrado con llave. 3 personas entraron. Ninguna salió. Y, sin embargo, el edificio no muestra señales de violencia, ni de ocupación reciente. Solo polvo. Silencio. Y marcas que, según los peritos, parecen antiguas, aunque las imágenes recuperadas demuestran lo contrario.
Ahora quiero saber algo. Si ustedes estuvieran frente a esa puerta de emergencias, abierta, esperando en la oscuridad del bosque, ¿entrarían? Dejen su respuesta en los comentarios. Y si quieren que exploremos otro lugar con historia oscura, otro sitio que oficialmente no guarda secretos, suscríbanse y activen la campana. Porque hay lugares que no fueron abandonados. Hay lugares que simplemente están esperando.